Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias, y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Rafael Abante, ex subsecretario del Trabajo y por supuesto una voz más que autorizada para hablar del tema. Rafael, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Gracias, Rafael. Oye, ¿cómo estás viendo el ambiente laboral en materia de pobreza laboral, en ambiente de salarios que se siguen depreciando? ¿Cuál es tu percepción? ¿También está creciendo? ¿Ya se está recuperando? No, mira, yo creo que como en todos los temas, cuando hablamos del comportamiento económico en un país, claramente los primeros indicios de posible recuperación se dan en el marco macroeconómico. Pero evidentemente hay todo un proceso a veces muy complejo y a veces muy difícil para que esos primeros números macroeconómicos terminen aterrizando en los bolsillos de las personas. Entonces, en ese escenario, claramente nosotros estamos aún muy lejos de observar que esto pueda realmente traducirse en un beneficio para las personas. Tenemos aún un número significativo de personas que se encuentran en búsqueda de empleo, tenemos una brecha laboral importante y de los empleos que se están recuperando, los analistas han coincidido en que estamos viendo una recuperación en el número de empleos, pero no así en la calidad de los empleos. No estamos teniendo los mismos promedios salariales, no estamos teniendo el mismo nivel de ingreso y por el otro lado sí estamos, y esto lo quiero poner con algún énfasis particularmente relevante, sí estamos observando un comportamiento preocupante en la inflación. Y no olvidemos que la inflación es la primera que impacta el poder adquisitivo de los salarios. Esto quiere decir que si estamos previendo una inflación alrededor del 5% en este ejercicio, está por encima de las metas establecidas en la estrategia monetaria del Banco de México y consecuentemente esto puede significar una disminución en nuestra capacidad adquisitiva. ¿Cuál es el riesgo de esto y donde debemos ser muy cuidadosos? Ya empiezan a surgir voces que hablan de que la forma en la que podremos disminuir esta situación adversa para los trabajadores tendría que ser demandando incrementos salariales. Pero demandar un incremento salarial que no tenga un referente real en la economía y en la productividad de la unidad económica que nos estamos planteando, lo único que va a hacer es detonar más inflación. Y si detona más inflación, entonces los trabajadores van a ganar más nominalmente, pero menos realmente. Por ahí recordarán ustedes esa frase tan común que se ha manejado de que mientras los salarios suben por las escaleras, los precios suben por el elevador, ¿no? Oye, Rafa, sí. Estamos viendo que el Coneval informó que la pobreza laboral en México creció de 35.6 a 39.4 entre el primer trimestre de 2020 contra el 2021 y que se observa una reducción anual de 4.8% en el ingreso. También está repuntando la pobreza extrema por ingresos, que pasó de 3.7 y 4% en zonas urbanas y rurales. Rafa, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar este tema del ingreso entre las personas y si todavía este crecimiento se podría agudizar en las próximas semanas, en los próximos meses ante estas recurrentes olas de contagio? Pues mira, justamente el escenario que vemos hacia adelante, ante la presencia de una tercera ola en el tema de la pandemia, que nos afecta claramente en los primeros pasos que estábamos dando en la recuperación económica. Lo que ya se perdió en términos de no los empleos solamente, sino las unidades económicas generadoras de empleo. Lo que nos está sucediendo en términos de la confianza de los inversionistas, que cada vez estamos observando que las posibilidades de tener certidumbre para quienes buscan la inversión no están cumpliéndose, pues claramente el escenario sí es complejo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí sí me preocupa que esto todavía no ha alcanzado una cima. Es probable que todavía veamos más deterioro económico. La actividad económica no está creciendo en el ritmo que quisiéramos y ya hay quienes advierten que sí podríamos tener alguna debilidad estructural delicada hacia adelante. Ahora, por el otro lado, recuperar lo que ya perdimos, pues tampoco se antoja fácil, independientemente de que se hable de un posible crecimiento económico favorable para México este año, en consideración y comparación a lo que ya perdimos,
pues todavía nos queda buen trecho por andar. Entonces, sin querer especular mucho, yo sí creo que nos vamos a llevar, pues por lo menos unos 5 años, si bien nos va, para más o menos regresar al escenario en que nos encontrábamos, laboralmente hablando, en términos de disminución de la brecha laboral. Además, otro factor que no debemos perder de vista es la informalidad. La informalidad está creciendo y esto significa entonces que estamos dejando desprotegidos a los trabajadores en derechos y prestaciones a partir de esquemas alternos que pueden representar un ingreso, pero no con todo el andamiaje legal que corresponde a una relación laboral. Rafael, buenas noches, te saluda Claudia Villegas. Sin embargo, Rafael, en tu análisis, ¿cómo ubicas el asunto de la recuperación del salario mínimo y sobre todo la formalización de trabajos que no contaban con prestaciones? Mira, la verdad es que sin duda yo creo que nadie podría estimar que los esfuerzos que ha emprendido el gobierno sean de mala fe. Yo creo que hay una buena intención en el propósito de darle formalidad a las relaciones laborales, transparentarlas mejor y mejorar el ingreso. Pero no puedes descuidar los componentes económicos. Si tú descuidas los componentes económicos, entonces al final lo que logras se termina perdiendo. Hoy estábamos recuperando un poder adquisitivo importante en el salario mínimo. Estos incrementos que se habían logrado a partir de un esfuerzo estratégico que se emprendió desde administraciones pasadas, cuando se intentó desvincular al salario mínimo de sus efectos inflacionarios, íbamos en una ruta apropiada. Sin embargo, ahora, como están las condiciones económicas, si seguimos insistiendo en incrementos nominales más que reales, entonces esto se puede volver artificial y entonces lo que decíamos, vas a terminar ganando más pesos que valgan menos, por lo que hoy la prioridad es atacar el comportamiento de la inflación, favorecer la generación formal de empleos y apoyar a la inversión, que significa la generación de esos empleos y además la generación de ingresos, porque el otro factor que debemos tomar en cuenta es que la recaudación no se está comportando de una forma apropiada para todos los retos que vienen hacia adelante para el país. Entonces también vamos a tener presiones importantes desde la perspectiva del presupuesto público, y si en esa condición decides aumentar el gasto en vez de favorecer la inversión, pues también vamos a tener un tema, ¿no? Rafa, antes de despedirnos, ¿alguna fórmula rápida para que se presente una recuperación? ¿Algo que estarías tú sugiriendo o viendo para que no nos tardemos tantos años? ¿Alguna medida que tenga que adoptar el gobierno federal? Pues miren, yo creo plenamente en la capacidad de concertación, en el diálogo social, en el trabajo conjunto entre el sector social, el sector gubernamental y el sector privado. Pues yo creo que sí estamos en tiempo de generar un gran acuerdo nacional donde estén presentes los trabajadores, donde estén presentes las instituciones de asistencia privada, donde estén presentes los empresarios y el gobierno, y todos juntos tracemos una ruta hacia adelante para la reactivación económica del país. Tenemos que ponernos todos de acuerdo, saber dónde tienen que estar los incentivos, dónde deben estar las prioridades, qué aspectos debemos cuidar, qué decisiones debemos conjuntamente tomar. No podemos seguir divididos, tomando direcciones cada quien, intentando sobrevivir al problema unos aislados de otros y de repente mandándonos señales a veces contradictorias, a veces de confrontación, en vez de trabajar en unidad para rescatar la viabilidad económica del país. Muchísimas gracias a Rafael Abante por esta entrevista. Él fue subsecretario del Trabajo, también estuvo vinculado desde la Secretaría de Gobernación a Derechos Humanos. Rafael, muchísimas gracias por tu visión tan integral sobre la situación del empleo en este país. Al contrario, como siempre, es un honor y un privilegio platicar con ustedes y su público. Amigos, somos Salud, Dinero y Amor. Quédense por favor con nosotros, vamos a hacer un corte, no tardamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.